corrección de presentarme a mí mismo, pero creo que está bien que sepan de quién habla. Mi nombre es Pablo Romero Fernández Pacheco y tengo el honor de ser el director de esta casa, del Archivo Histórico Nacional del Reino de España. Les hemos convocado hoy aquí, junto con el señor Marión y las personas que me acompañan, para presentar el libro de don Luis Narváez Rojas, Liega de Manías, una mujer bastante interesante que luego ya iremos desgranando. Me acompañan en la mesa y por tanto participarán en la presentación a mi derecha María Cristina de Ulloa y Solís Dumont, que es duquesa de Arcos y la presidenta o decana de la Diputación Permanente del Consejo de la Letra de España. A mi izquierda, doña Micaela Valdés Ozores, escritora, historiadora y académica correspondiente de la Real Academia de la Historia. También a mi izquierda, Valentín González Vázquez, que es presidente de una asociación vecinal de Vicus Albus y Cálvaro. Y, por supuesto, está conmigo Basilio, que ahora subirá al estrado, y el autor, el protagonista, ¿no? Don Luis Narváez Rojas, que es el autor del libro. Con la media de los componentes de la mesa y con la de ustedes, me permito robarles 5 minutos para explicarles brevemente dónde está. Creo que es un acto de visibilidad que esta casa necesita. El Archivo Histórico del Reino de España, Histórico Nacional del Reino de España, surgió hace ya muchos años, tiene 157 años. Lo creó doña Isabel II allá por 1866, exactamente el 28 de marzo. Por lo tanto, somos una institución más que centenaria, somos más antiguos que el arqueológico, del Museo Arqueológico Nacional, un año exactamente. Y pertenecemos a ese pool o ese conjunto de instituciones culturales que esta mujer que tengo a mi izquierda, tan denostada por mucha literatura amarillista en muchos casos, y sin razón, que es doña Isabel II. Isabel II y sus gobiernos de pre-república crearon montones de instituciones culturales de carácter nacional. Y nosotros éramos una de ellas. ¿Y saben por qué? Porque estamos construyendo la identidad de la nación liberal. La segunda mitad del siglo XIX, todos los antiguos reinos y estados modernos se lanzan a crear las naciones, tal como las entendemos hoy día. Las naciones que surgen a partir de la Revolución Burguesa y de la Ilustración del siglo XVIII. Y el Archivo Histórico Nacional se entendió que iba a ser una pieza clave en la construcción de la identidad nacional de España. Y nos encomendó 2 sencillas misiones. Recojan ustedes todo testimonio documental de cualquier época que avale esa unidad nacional, y ustedes, archiveros del Estado, que nos crean entonces, somos uno de los cuerpos más antiguos de la Administración, hagan y apoyen la historia de la nación española. Así tan sencillo nos crearon. Y sirvan ustedes de archivo histórico de la Administración General del Estado. Por eso somos un archivo abierto. Todavía la Administración General del Estado nos manda documentos ya en electrónico. Bien, pues la historia de la institución ha sido muy curiosa, porque hemos tenido... la reina le dijo a la academia, pues vosotros que entendéis un poquito de la historia, pues hacedlo, ¿no? Y un académico, Tomás Muñoz y Romero, pues cogió el encargo y nos puso en la sede de la calle León, hasta el año 1901. Luego nos trasladamos a Recoletos, lo que ahora conocemos como Biblioteca Nacional, es el 50% de ese espacio del Archivo Histórico Nacional, pero ya está es muy reciente, en 1953. Y es cuando se inaugura este edificio, que empezó a ser construido en 1942, ya en pleno franquismo. El edificio es construido para ser Archivo Histórico Nacional y nos trasladamos el 12 de octubre del 53. Y aquí estamos, en un sitio absolutamente privilegiado. Para lo que seáis de Madrid, sabéis que estáis en la colina de los Chopos, que diría Juan Ramón Jiménez, o estáis a un paso del edificio de la residencia de estudiantes. Este era su padre y no su padre. Entonces, aquí en el primer franquismo se decide construir la investigación histórica, la investigación científica, al albur de un edificio precedente que es la Junta de Ampliación de Estudios, cuyo edificio todavía existe. Se decide construir el Consejo, que se lo encarga a Chumillas, a Fisac, un arquitecto reputado. Hacen lo que va a ser el emporio de la educación, que es el Ramiro, y dicen, pues hagamos también el emporio de la historia, con un edificio nuevo para el Archivo Histórico Nacional. Y esta es brevemente explicada nuestra historia. Nuestros fondos, inmensos. Este probablemente es de los 5 archivos más importantes del mundo, está el Archivo Histórico Nacional por la calidad y cantidad de sus fondos históricos.
Fíjense que bajamos al año 696. Tenemos los documentos relativos. 696. No documentos visigóticos, sino visigotos. Tenemos 3 documentos visigóticos de esa fecha, que junto a otros 4 que tienen en Francia merovingios, es decir, precarolingios, no van a encontrar nada más que estos documentos. Y a partir de ahí pues, tenemos fondos procedentes de desamortización, de instituciones desamortizadas, sobre todo por la eclesiástica, eclesiástica, órdenes militares, etcétera, etcétera. En el año 1835 pues tenemos 3.800 archivos de procedencia eclesiástica regular, con una colección en pergamino, es decir, documentos básicamente anteriores a 1500, de más de 200.000. Lo que significa que después de caducar pues hay que situar el archivo histórico nacional como el fondo, el archivo para hacer la memoria del mundo, ¿no? Entonces, nuestra envergadura es de tal magnitud que evidentemente no podíamos dejar de tener también fondos de algo de lo que vamos a hablar ahora, de mujeres de esa segunda mitad del siglo XIX. En esa segunda mitad del siglo XIX, en la España esta decimonónica liberal, que está construyendo esta nación liberal, van a descollar una serie de mujeres que van a ser, en mi opinión, la primera gran generación del movimiento feminista español. Fíjense que, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, el archivo que tenemos aquí, la comunicación de doña Emilia, es un año, es coetánea a la señora Diana de San Manuel, es coetánea. Fíjense que tenemos aquí fondos documentales de, por ejemplo, Concepción Arenal, son coetáneas. Emilia Pardo Bazán, por supuesto María Cristina, la reina madre, cuyo archivo personal tenemos aquí, y el de Duque de Riansares, un archivo maravilloso, donde podemos encontrar de Isabel, pues podemos encontrar los dibujos de la mano de su madre, que hacía dibujos, apuntes de dibujos, ¿no? O sus notas, sus cuadernos, sus pensamientos, sus diarios. O podemos encontrar ya también coetánea el archivo de María de las Nieves Braganza, que como saben, casó con un carlista, con Alfonso, uno de la tercera guerra carlista, y tenemos su archivo personal. Esta mujer fue excepcional, es una viajera, es como Agatha Christie, se fue a recorrer el mundo en 1890, y tenemos todos sus cuadernos de viajes. Y por supuesto también tenemos de alguna Borbón, también descendiente de la rama carlista, María de Borbón de la Torre, que fue la primera princesa periodista, no la segunda, la primera. Voy al origen. Fue la primera princesa periodista de Borbón. Esta señora, María de Borbón y de la Torre, llegó a fichar con Pons, las cremas, para hacer publicidad, ¿no? Ya en 1920. Es decir, que también tenemos de esa maravillosa generación de mujeres de las que hoy vamos a tratar, de un personaje muy singular, que yo no conocía mucho, sí conocía a la familia de Desmaneas y a los títulos a los que pertenece esta mujer, pero no sabía de su importancia como emprendedora, gestora de un patrimonio que heredó y prácticamente quedó en sus manos. Por lo tanto, me parece muy interesante lo que hoy nos van a contar. Y yo no quiero cansarles más. Simplemente, gracias por haber venido. Le voy a pasar la palabra a la duquesa de Arcos, María Cristina. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al autor de esta obra, al Marqués de Oquendo, su invitación para formar parte de esta mesa y también a nuestro anfitrión, al director del Archivo Histórico Nacional, por acogernos en la sede de esta importante institución de creación real. Todas las personas que integraron esta mesa tienen un conocimiento muchísimo más amplio que yo del personaje que hoy nos ocupa. Con lo cual yo tan solo puedo aportar mi perspectiva como una vida lectora, que lo he sido, de esta obra tan interesante y tan amena, sobre María Diega de Messier y Sevillano, la duquesa de Sevillano, que fue una importante mecenas de su época y también una señora tremendamente activa, lo que hoy se llamaría una emprendedora. El libro describe con meridiana claridad los orígenes de la importante fortuna que poseyeron tanto los predecesores de la duquesa como sus herederos. De hecho, la obra es un interesante trabajo de investigación que muestra cómo a través de los sucesivos linajes confluyó en esta ilustre señora tan importante fortuna.
Ello me ha interesado sobremanera al provenir mi parentesco con la duquesa de Sevillano de mi bisabuelo materno, Pedro de Solís-Beaumont y de Messier, quien tuvo el honor de ser, entre otras cosas, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. También a mi familia paterna, los Castro Serna, les unía una estrecha relación de amistad con la duquesa de Sevillano en aquella época. Del mismo modo en que dicho personaje emparentó y entabló gran amistad, según el caso, con las más importantes casas nobiliarias españolas como la Casa de Alba, la Casa de Osuna, de la Motilla, Tablantes, Oquendo, Marchelina, de la Salto o tantas otras que son citadas por el autor en esta obra. Resulta, en mi opinión, también relevante destacar el hecho de que tras el reparto de la fortuna de la duquesa de Sevillano entre los 8 linajes descritos perfectamente en esta obra, algunas de sus más importantes propiedades, así también como algunas de sus obras piadosas y legados, hayan llegado aún hasta nuestros días. En este sentido, destacar que resulta extraordinario que las adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento, la orden fundada por Santa Micaela de Messier, tía de la duquesa de Sevillano, que tanto hizo por los demás y que honra nuestro linaje, quien además fue una pionera en impulsar la emancipación de la mujer y la defensa de las mujeres más vulnerables frente al maltrato tanto físico como psíquico, siga en la actualidad apoyando a las mujeres e impulsando proyectos de estas características en 23 países del mundo. Y finalmente, no quisiera dejar de agradecer a mi querido pariente, el marqués de Oquendo, que haya llevado a cabo este riguroso, pero a la vez también un trabajo que posibilita que un personaje tan relevante y tan interesante de la historia más reciente de la nobleza española, lejos de quedar en el olvido, sea traído al presente en el que sigue vivo su legado a través de sus herederos y de sus obras. Así que muchas gracias. Paso la palabra a Micaela, cuando quiera. Yo también agradezco al presidente Oquendo por haberme traído aquí y que me haya podido intervenir en esta presentación. He leído el libro cuidadosamente y me ha parecido magnífico. Ha presentado a doña Diega inmersa en su contexto histórico, una época convulsa que me figuro haber podido estudiar de primera mano en los archivos de Narváez. Época convulsa que doña Diega, su padre y el duque de Sevillano aprovecharon para crear riqueza, como fue el Colegio del Pilar y muchas otras cosas. Yo particularmente disfruto de una capillita creada por ella en Guadalajara. Y luego en este libro se habla mucho de Santa Micaela, de la llamada tía Mique, que tanto le ayudó en la vida. Es un libro interesantísimo no solo sobre la condesa de la Vega del Pozo, sino por la descripción de una época y las luchas entre moderados y progresistas. Finalmente, también cuenta pequeñas anécdotas como sus posibles amores y cómo cuando era albañil, cuando estaba haciendo su panteón, le pidió el matrimonio, una de las anécdotas. Y nada más decirles que ha sido que lo lean y que lo comprendan. Y que muchas gracias. Muy bien, pues seguimos, si les parece, en el mismo orden que tenemos previsto. Valentín González Álvarez, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, soy el presidente de una asociación, hoy distrito de Madrid, un antiguo juego se llama Vicálvaro, y que en el año 82 pues, empezamos un grupo de vecinos a investigar sobre Vicálvaro, la historia de Vicálvaro. Recuerdo que íbamos por la calle y le preguntamos a los naturales del lugar, oye, ¿quién era el duque de Sevillano y la condesa de la Vega del Pozo? Y dice, pues era marido y mujer. Totalmente equivocado. Fue, además de la pasión que sentimos por investigar sobre Vicálvaro, llevamos ya 40 años, 82, 40 años investigando sobre Vicálvaro con un montón de publicaciones, pues los sevillanos es que nos llamaron mucho la atención. Empezamos a buscar en los archivos todo lo que tenía que ver con Juan de Mata Sevillano y la familia, el origen que tienen, que provenían de la Osuna, cómo llegan a Vicálvaro. Tenemos que dar los genealógicos de toda la familia hecha
Yo, por ejemplo, no soy investigador, no tengo carrera universitaria como todos los que me acompañan en la mesa. Recuerdo que para venir al Archivo Histórico Nacional en el 82 tuve que pedir la presentación de don Enrique Tierno Galván, porque si no tenías la presentación de alguien con carrera, no te daban el carnet de investigador nacional. Desde el 82 lo tengo y he utilizado esta sede, como ha dicho el director, pues lo he utilizado muchísimos años. Este año, concretamente el 22, he asistido durante 2 meses a la petición de documentos que nosotros los queremos llevar a nuestra sede. Pero los sevillanos fueron, yo creo que el primer libro que se publicó entre las 7 unidades sobre los sevillanos fue El Panteón de la Duquesa de Sevillano por la editorial H, en Guadalajara, 1992. Pero el primer libro hablando de la duquesa fue de don Pablo Erce Montiel y se basó en los datos que teníamos en Vicus Salus para empezar el libro. Eso fue en el 99. Ese fue el primero que lo publicó la Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento, y luego, pues a mí me llaman, me da gracia porque me llaman como experto en la familia sevillano. En el 2016, desde la Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara nos llamaron para el centenario de su muerte a hablar sobre la duquesa, y sobre la duquesa, pero de las ramas sevillanas. Entonces fuimos nosotros, Vicus Salus, y yo a la cabeza quien labor de toda esta familia que luego se emparenta con los condes de la Vega del Pozo y llegan a tener la fortuna que han tenido. Hay más libros publicados sobre ellos, luego acude también, Luis acude también lo tenemos en internet, todos los datos que tenemos en los archivos, y acuden porque somos la referencia de la parte sevillana, porque hay algunos libros que hoy bien hablan de los condes de la Vega del Pozo, del título de la conceden, pero de los sevillanos, como si dijéramos que para mí una familia que tiene muy mala suerte. Le ha perseguido siempre desde que el duque se encumbró hasta arriba, más que fue el Teodoro Duque de Sevillano, luego tiene a la nieta, pero la nieta no se casa, fallece soltera, se reparten 8 lotes, que fueron 8 hijuelas, y recientemente hemos tenido una experiencia, Agustín Fernández, que es socio de Vicus Salus y autor del único libro que hay sobre el duque de Sevillano, publicado por él, se basó también en los archivos de Vicus Salus para empezar esa labor y luego él la continuó, pero hemos tenido una experiencia porque a través de Micaela, que nos invitó a ver su casa en Guadalajara con esa capilla que ha mencionado, pues le pregunté, estas fotos que a mí me dieron las lápices hace ya 30 o 40 años, ¿estas fotos dónde están? Dice, en Sevilla. En Sevilla, dice, sí. ¿A qué de la Montilla? Digo, ¿tú le conoces? Dice, claro, le conoce. Digo, ¿qué es el teléfono? Dice, sí, pues claro, por favor. Y me pongo en contacto con don Miguel Solís. Y bueno, ha sido, como digo, una experiencia que nos hemos quedado los dos encantadísimos. Hemos ido 2 días a Sevilla, nos ha recibido don Miguel Solís, nos ha enseñado el Palacio del Marqués de la Montilla, nos ha enseñado todos los cuadros, todas las dependencias, todo lo que tiene allí. Tiene los cuadros del duque de Sevillano, el abuelo de María Diega, tiene el de la mujer, las hijas, y todo eso, bueno, pues nos hemos centrado también que parece que lo va a vender y que no se nos determinará eso. Pero es que nos ha dejado acceso, que eso es lo que nos ha venido, nos hemos venido con una sensación agridulce. ¿Por qué? Porque tiene un archivo inmenso. Cuando esta familia, cuando muere María Diega, se reparten las 8 hijuelas y cada una se lleva la parte que le corresponde. Hemos encontrado el libro de firmas de la duquesa en Guadalajara, en Pravia, Asturias. Los casareros tienen ese libro. Un libro así de gordo, donde firmaban todos los de Guadalajara que querían estar a favor de la duquesa porque era una arma muy caritativa. También fue declarada, esto es una cosa que nada más que la tenemos nosotros, y es una copia. Nosotros sabemos que existimos, entonces un vecino de Icalba me dice, Valentín, un antiguo alcalde de Icalba era familiar mío y conservo yo el original de la declaración de hija adoptiva de la duquesa en Vicalba, 1891. En Guadalajara fue en 1888. Pues en Praia hemos encontrado eso. Yo he encontrado esto, que lo tiene el original, y lo estoy convenciendo a ver si me da el original, y esto es una fotocopia. Pero cuando hemos llegado ahí a la calle Cuña, creo que se llama, que es Cuña, está el palacio, o Cuna, perdón, pues es que hay un archivo inmenso, está sin inventariar, no sabemos lo que hay. ¿Cómo es posible que desde los años 20 del siglo pasado toda esa información de esta familia está allí guardada y no se puede consultar, ni se puede publicar? ¿Cuántos de los 8 lotes se llevaron? Porque tú te vas a ver los inventarios de cuando fallece María Diega y dices, ¿dónde está esto, por favor? ¿Dónde fue a parar? Pues en realidad hemos encontrado que muchos están ahí y nos han dado todas las facilidades para hacer fotografías con el móvil. Hemos tenido más de 680 fotografías de documentos relacionados con la duquesa y con sus propiedades, de Castillo, de Calva. Y ahora la familia nos
la Universidad de Sevilla y la Casa de los Novilla para que se sepa lo que hay, por lo menos, para que no tengan que estar buscando, o que en este caso la nuera de don Miguel, pues que lo ha leído todo lo que se allí, pues sabe dónde está los documentos. Consideramos que Mariativa, pues bueno, pues lo mismo que ha dicho Micaela, que tiene anécdotas como esa del albañil, pues en Vicálvaro existe una que dice que el cura de Vicálvaro tenía la orden dada por ella de que toda mujer embarazada que no tuviera medios económicos tenía que darle leche y carne durante todo el embarazo, por orden de ella. Arreglar caminos. Por eso el alcalde de Toro decide darle el título de hija adoptiva, porque si no había donde comer, el ayuntamiento repartía pan a los vicalvareños. Pero si no había comer, decía, hay que arreglar un camino, hay que hacer alguna cosa, empezando del cementerio, arreglar un camino, ella lo pagaba. Lo que hizo, la verdad, que siendo su abuelo de Vicálvaro y su madre, pues hizo el patrimonio en Guadalajara, lo que ya hecho en Vicálvaro. Pues tendríamos un poblado de nacimiento importantísimo. Pero bueno, tenemos la capilla del Pilar, que fue dedicada a su abuelo, la capilla de San Juan, y estamos orgullosos de que esa fuente que nosotros iniciamos hace ya 40 años de estudiar la familia sevillana ha posibilitado que hoy estemos aquí como expertos de la familia sevillana, y estamos encantados de que Luis haya escrito este libro, que yo también lo he leído y me ha parecido interesantísimo. Estamos en este momento trabajando en un libro sobre, bueno, le digo a Manuel si a lo mejor luego podemos hacer un acuerdo de publicación. Agustín y yo estamos haciendo un libro sobre lo que llevó a la riqueza que llegó a tener el duque de Sevillano hasta 1864. Y estamos teniendo muchísimos documentos que leer. Vamos a ver, y luego nos queda llegar hasta María. Cuando él muere, su hija hereda los títulos y la fortuna, y luego su nieta María Vega hasta 1916, por lo cual espero que nos quedan muchos años y que a lo mejor nos vamos haciendo unos cuantos con esa publicación de ese libro que está haciendo. ¿Vale? Muchas gracias. Pues bien, ánimo. Cualquier patrimonio, como digo, la administración pública siempre apoya el rescate del patrimonio que pueda estar en riesgo. Así es que si lo consideran, no deben de considerar nosotros. Bien, por último, vamos a dar la palabra a los makers, a los fabricantes, a los hacedores, ¿no? A los hacedores del libro. En primer lugar, va a hablar Basilio Rodríguez Cañada, es el editor, es el que ha posibilitado que esto lo tengan entre las manos, y va a hacerlo desde el abril, si no le importa, cuando quiera. Señoras y señores, muy buenas tardes. Realmente el trabajo del editor finaliza en el momento que un paralelepípedo como este aparece impreso, encuadernado y a disposición de los lectores que representan esta tarde aquí todos ustedes. Pero es cierto que llevamos 25 años en este complicado mundo de la cultura, de la literatura y del libro. Seguimos compartiendo con cada uno de nuestros autores la ilusión, también los nervios, la incertidumbre a veces, y sobre todo la satisfacción de ver cómo un hijo de tinta y papel de un autor, en este caso el padre es Luis Narváez, aparece felizmente después de un proceso de edición que en muchos casos puede ser complicado y largo. Y también quiero de alguna forma intervenir hoy para agradecer a la institución que nos acoge, en la persona de su director, Ramón Romero Fernández Pacheco, que nos haya demostrado a lo largo de los últimos años, de una manera fehaciente, que esta institución que ha representado de manera pues muy didáctica esta tarde, también es una institución abierta, abierta a la sociedad, abierta a la literatura, a la cultura y a proyectos que no son siempre públicos, que como en nuestro caso es un proyecto privado, aunque a disposición de ese patrimonio cultural común. Estar en esta casa es un lujo, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, por eso nos parecía que era un lugar idóneo para iniciar el curso literario. También nosotros nos guiamos por el calendario escolar en muchos aspectos, y simbolizar ese comienzo de nuestra realidad post-veraniega con un libro especial, con un autor especial por diversos motivos, como ya han comprobado ustedes y algunos que van a ver a continuación. Por eso muchas gracias, Juan Ramón, por seguir acogiendo
nuestras propuestas, porque efectivamente los 40 y tantos kilómetros de estanterías, anaqueles y armarios de esta institución es un archivo vivo, un archivo que ha posibilitado que surjan numerosos trabajos de investigación y que de alguna forma custodian nuestra historia común. Y quiero agradecer, por supuesto, a los presentadores que si mantenemos pues ese enfoque de que el libro es un hijo de tinta y papel, esto sería una especie de bautismo laico de la criatura, y que tengamos a dos magníficas madrinas y a un excelente padrino que bueno, pues van a aportar por un lado su conocimiento, su lectura de la obra, y por otro lado también van a representar a distintos colectivos que son esos destinatarios naturales en calidad de lectores del libro en cuestión. Pero yo quiero de alguna forma agradecer también la confianza de Luis Narváez Rojas, porque es reincidente, porque desde hace 7 años tenemos esa peculiar relación entre autor y editor, no siempre bien comprendida y explicada, pero que en nuestro caso nos ha hecho disfrutar, a mí me ha hecho aprender, incluso nos posibilitó tener una aventura americana común y el inicio de una aventura extremeña, que yo espero que podamos retomar. Este es un libro que por tanto, da continuidad a Yo nací en Villafarnesina. El libro ha aparecido, como decíamos antes, en 2015. Y es curioso que Luis Narváez Rojas, a través de la recuperación de su historia familiar, quiera convertir a su familia, y especialmente en estos dos casos, a dos de las mujeres importantes de su familia, en legado literario. Yo creo que es encomiable, porque además lo ha hecho con mucho respeto, con un trabajo de documentación muy completo y con una redacción final asequible para el gran público, tanto para esos destinatarios iniciados, con conocimientos, con experiencias que les posibiliten conocer las claves en profundidad que nos ofrecen estos dos libros, como para el gran público, el que posiblemente no tuviese un conocimiento o noción clara de quiénes eran los personajes desde el punto de vista histórico, nobiliario y social, pero que a través de la obra van a descubrirlos, van a descubrir en este caso a doña Diego Desmasia como un personaje literario, un auténtico personaje que, como muy bien ha resaltado el director del archivo, siendo coetánea con otras grandes mujeres que nos han dejado un legado literario más conocido, posiblemente quedaron en la intimidad de la familia o de la sociedad de su época, sin trascender la labor social importante que desarrollan. Por eso yo creo que el libro que hoy les presentamos, que responde a ese subtítulo de una emprendedora y avanzada social del siglo XIX, es una lectura apta, necesaria para el siglo XXI, para estos comienzos del siglo XXI. Y por eso quiero agradecerle a mi amigo Luis Narváez Rojas que haya sido reincidente, que haya seguido depositando en nosotros su confianza para una obra que sabemos tiene una importancia crucial para él y su familia, pero que para nosotros también ha sido una responsabilidad que hemos asumido con ilusión, con alegría, y espero que el resultado final esté a la altura de sus expectativas. No siempre hemos trabajado con material gráfico como nos habría gustado a nosotros, de primera calidad, pero yo creo que con nuestra creatividad hemos aportado lo que pudiese faltar de calidad en esas imágenes para presentar al personaje, igual que lo hicimos con María Salvadora Bermúdez de Castro, para de alguna forma presentar la imagen del personaje, pero sobre todo para que se convierta en una invitación para abrir las páginas de este libro y zambullirse una lectura que estoy convencido va a ser, pues en muchos casos productiva, pero sobre todo muy entretenida, muy didáctica, como decíamos antes, y que nos va a recordar como efectivamente la mujer que ha estado relegada históricamente a un segundo plano tuvo, tiene y tendrá siempre un papel protagonista en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, porque como decíamos al comienzo, representan ese colectivo
imprescindible. Podrá haber instituciones que nos acojan, podrá haber autores que nos ofrezcan obras como la de hoy, podrá haber editores que se conviertan en esos intermediarios, pero si no hay lectores, el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Muchas gracias. Bien, pues nos queda rematar con el autor, el protagonista de este acto, doctor Luis Narváez Rojas. Buenos días. Pues agradecer a Juan Ramón, director de este archivo histórico, a Micaela Martínez Ozores, Cristina Mesa de Arco, decana de la Diputación Permanente y del Consejo de Grandeza de España y títulos del Reino, a Valentín González Galvez, a Basilio, estas palabras tan sabias, forman absolutamente el esfuerzo que yo haya podido hacer en la elaboración del libro, y a todos ustedes por haber asistido a este acto. Y bueno, pues no puedo hacer otra presentación entre varias opciones que contar algunas otras cosas de Diega que vienen más explícitas, más extendidamente explicadas en el libro. Diega de Messier vive desde la infancia, influida por su madre, en una época en la que el éxito de la mujer se cifra en casarse con algún pariente con buena posición económica, tener muchos hijos y destacar en la vida social. Sin embargo, Diega desarrolla una personalidad polifacética, influida por las historias que escucha de su abuelo el duque de Sevillano, que fue un gran financiero, y del espíritu caritativo de su tía Micaela, fundadora de las adoratrices, y que años después ascendería a los altares. Diega, desde luego, deseaba compartir su vida y sus tareas con un hombre, pero no a cualquier precio. La relación de Diega con Carlos Calderón, un don Juan valleicanesco, nos muestra su faceta romántica ambientándola en las capitales de España y Francia durante el último cuarto del siglo XIX. A lo largo del libro conocemos las iniciativas sociales, artísticas y financieras de Juan de Mata y de su nieta en una coyuntura económica ibérica tan compleja como la que atraviesa España durante gran parte del reinado de Isabel II, y que tiene como efecto ayudar en su retraso y en que recupere el tiempo perdido a España con respecto a las otras potencias europeas. La intervención política de Sevillano durante la Revolución de 1854 y su acrecentada afición musical tras la inauguración del Teatro Real en 1850 constituye otro de los asuntos destacados de la narración. La historia de Carmen Rojas y Solís y de su pariente Vizconde de Messier presenta ante los lectores un acabado ejemplo del famoso efecto mariposa y las interrelaciones que aparecen entre las partes de un conjunto. Finalmente, las curiosas fotografías de los asistentes hispalenses a la canonización de Santa Micaela, así como la del camisón de Diega, que según cuenta una cronista sigue proporcionando a su usuaria abrigo placentero. Me parece prometedor prometer que enviaré por internet una separata con dichas fotos